Bien, ahí estamos grabando. Bueno, voy a abrir las diapositivas. Contrato de corretaje, vamos a ver primero. Bien. Ahí estamos. Cualquier cosa, si llega a ingresar alguien y no lo veo, avísenme, por favor, si alguno le escribe en el grupo. Bien, el contrato de corretaje, en sus orígenes, era un contrato es un contrato que se encontraba regulado en el Código de Comercio y era considerado como un acto típico de comercio, según el artículo 8 del Código de Comercio, que era ejercido por un auxiliar de comercio. Bien. En el año 1999, las normas del Código de Comercio fueron derogadas por la Ley 25.028 y además se introdujeron modificaciones al régimen de los martilleros mediante la Ley 20.266 del año 1973, que incorporó como capítulo 12 normas relativas a la profesión del corredor. Sin perjuicio de ello, cada provincia conservaba y conserva en la actualidad las facultades para dictar normas locales sobre la actividad del corredor, lo que motivó la convergencia entre normas provinciales y entre normas nacionales. De este modo, la regulación de corretaje se encontraba diseminada en distintas regulaciones que lo regulaban. El nuevo esquema legal lo regula, el Código Civil y Comercial, lo regula en 10 artículos, del artículo 1345 al artículo 1355. Este código, si bien lo que intentó fue unificar las normas existentes, incorporar en un texto único, generando una unión del Código Civil y Comercial. Sin embargo, ante esta pretensión que tuvo el Código Civil, en el caso del contrato de corretaje, no cumplió con su cometido, ya que hoy en día este contrato sigue teniendo una regulación tripartita. La primera regulación es el Código Civil y Comercial, como les mencionaba, que es del artículo 1345 al artículo 1355. Por otro lado, vamos a tener la regulación de los artículos, del artículo primero al artículo 35 de la Ley 20.266 de martilleros y corredores públicos. Y por otro lado, tenemos las leyes de martillero y corredores públicos de las provincias de Río Negro y Neuquén, que son la Ley 2051 y la Ley 2538 respectivamente. ¿Sí? Esto es importante de tener en cuenta, igual lo voy a remarcar al final de la clase. La definición del contrato de corretaje se encuentra regulado en el artículo 1345, en el que establece que hay contrato de corretaje cuando una persona que es denominada corredor se obliga ante otra persona a mediar en la negociación y conclusión de uno o varios negocios, sin tener relación de dependencia o representación alguna con ninguna de las partes. Bien. La doctrina y la jurisprudencia lo definen como el acuerdo que existe entre corredor y comitente, por el cual el primero se va a obligar, mediante una retribución, a buscar la persona o cosa necesaria para la conclusión del negocio proyectado por el segundo, determinando obligaciones para ambos contratantes. De esta definición, ¿qué surge? Que tenemos dos partes. La primera parte es el corredor, que va a ser la persona que va a desarrollar la tarea de intermediar entre la oferta y la demanda de cosas, de bienes y de servicios, y se va a ocupar de acercar a las partes para que ellas realicen directamente el negocio. Es decir, que la función del corredor va a ser llevar a cabo todos los actos conducentes para que
a que el negocio se concrete. Y el comitente es quien la encarga. No sé si entienden hasta ahora la definición, si se les viene a la mente o conocen un caso muy común en el que se use este contrato. ¿Alguno se le viene a la mente? ¿El caso de las inmobiliarias vendría a ser? Perdón, ¿no escuchó? ¿El caso de las inmobiliarias vendría a ser? Exactamente, el caso de las inmobiliarias, tal cual. En el caso de las inmobiliarias, las personas, por ejemplo, una persona común quiere vender un bien, quiere vender un inmueble y lo encarga a una inmobiliaria, a alguien que tiene el título de corredor, le encarga que consiga a una persona para que compre esa casa. Entonces, lo que va a hacer el corredor es realizar todos los actos para que el acto se concrete. Va a intermediar entre las partes, va a negociar entre las partes, va a mediar y va a lograr que entre estas dos partes, entre el comitente y el tercero, se genere y se concrete un negocio. Bien, es el caso más patente que vemos en la actualidad. Este régimen, este nuevo régimen que regula el Código Civil y Comercial, mantiene todas las características de profesionalidad, de indelegabilidad, de imparcialidad y de autonomía que tipificaban al contrato de corretaje en el Código Civil y Comercial. Bien, este régimen sigue manteniendo estas características y se distingue del contrato de mandato porque la obligación principal, como ya dijimos, que es el rol de mediación y de acercar a las partes, la diferencia principal es que va a ser la de acercar y aproximar a los interesados. Esta es la obligación principal que tiene el contrato de corretaje. Este contrato, como caracteres, va a ser un contrato bilateral, es oneroso, es consensual, es típico, es aleatorio y es no formal. ¿Sí? Se diferencia con la representación por la existencia de parcialidad que existe entre los sujetos intervinientes. En la representación hay imparcialidad, ¿bien? Del representante. En este caso, el corredor va a ser imparcial, ante los sujetos. Bien, el artículo 1346, en la diapositiva 6, perdón, tenía para aceptar. El contrato de corretaje en el artículo 1346, regula la conclusión del contrato de corretaje. Y el artículo dice: el contrato de corretaje se entiende concluido si el corredor está habilitado para el ejercicio profesional de corretaje por su intervención en el negocio sin protesta expresa, hecha saber al corredor contemporáneamente con el comienzo de su actuación o por la actuación de otro corredor por el otro comitente. Si el comitente es una persona de derecho público, el contrato de corretaje debe ajustarse a las reglas de contratación pertinentes. Puede actuar como corredores personas humanas o jurídicas. Ahora lo voy a desglosar porque es muy enredado este artículo, pero bueno, lo importante es que la conclusión del contrato, es decir, ¿cuándo se va a tener por concluido el contrato de corretaje entre las partes? La conclusión del contrato conlleva la obligación del contratante de abonar la comisión del corredor. ¿Qué quiere decir? Que el corredor es un intermediario cuya función radical es buscar un interesado para que la operación que desea realizar el comitente se cumpla. Entonces, al poner en contacto a dos partes a fin de que éstas lleven a cabo un negocio, esta intervención dice que va a resultar solamente y plenamente eficaz en la medida en la que el negocio se concrete. ¿Qué quiere decir? Si yo contrato un corredor para que
consiga, por ejemplo, como veníamos hablando, un comprador para el inmueble que yo quiero vender. Si el corredor lo contrato y no me consigue ningún interesado que concrete el negocio, el corredor no tiene derecho a cobrar retribución alguna por su intervención, porque no se va a considerar que está concluido el contrato. ¿Bien? No tendría, digamos, no encontraría causa la retribución. Por eso, este artículo dice que se va a entender concluido el contrato de corretaje cuando el corredor intervenga en el negocio y el negocio lo concrete. ¿Bien? Ahora, es súper importante porque para que, más allá de que el corredor medie entre las partes y haga que el negocio se concrete entre las partes, si el corredor no está habilitado en el ejercicio profesional del corretaje, no va a tener derecho a cobrar retribución alguna. Por ende, es totalmente necesaria la matriculación de ese corredor. Para ello se requiere que el corredor sea mayor de edad, que no esté comprendido dentro de ninguna inhabilidad y que tenga y posea título universitario expedido o revalidado en la República. ¿Sí? Este artículo también dice, bueno, que el comitente, si el comitente es una persona de derecho pública, el contrato debe ajustarse a las reglas del derecho público para la contratación. Y por otra parte, expresa que puede ser ejercida por personas físicas o personas jurídicas. En este caso, y la nota típica está dado porque al contrato de corretaje se le aplican las reglas establecidas para los martilleros, ¿sí? Y a los martilleros, mediante la ley 20.266, que es la otra ley que se encuentra vigente, que mencioné al principio, autoriza al ejercicio de la profesión a través de sociedades, ¿sí? Por eso dice que las personas jurídicas también pueden actuar como corredores. Ahora bien, va a exigir como requisitos que todos estos, que estas sociedades esté compuesta por socios, que todos los socios se encuentren matriculados como corredores y que el objeto de la entidad se encuentre circunscripto al desenvolvimiento del corretaje. ¿Bien? Es decir, que el objeto social de la sociedad debe estar limitado a actos de corretaje. ¿Me siguen hasta acá? Sí, por ahora sí. Bien. Por otra parte, el artículo dice, ¿no? El contrato de corretaje se entiende concluido si el corredor está habilitado por su intervención en el negocio sin protesta expresa hecha saber al corredor contemporáneamente con el comienzo de su actuación o por la actuación de otro corredor por el otro comitente. Es decir, ¿qué significa protesta? Yo contrato, y esto está dado, y lo voy a explicar más adelante, pero les voy a dar un pantallazo ahora para que entiendan lo que significa protesta. Protesta significa que yo contrato a alguien porque quiero vender el inmueble y quiero que un corredor me busque a la persona idónea para concretar este negocio. ¿Bien? Si la otra parte de este tercero con el que yo voy a contratar el negocio hace protesta contemporáneamente con el comienzo de la actuación del corredor, es decir, expresa su manifestación en forma oportuna de que no acepta la intervención del corredor en la negociación, este no va a tener que pagar la comisión. Vieron que ustedes cuando van a alquilar un inmueble, van a la mayoría que busca contratar un inmueble con la persona, la dueña del lugar, porque se salvan de pagar la comisión. Entonces, si vos vas a una inmobiliaria o ves un cartelito de un departamento que dice se alquila, y lo alquila inmobiliaria Menganito,
Ustedes van a tratar de ver quién es el dueño de ese departamento para ver si pueden cerrar por otro lado el alquiler, porque si van a la inmobiliaria van a tener que pagar la comisión. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profesora. Y el otro puntito que sigue a continuación es cuando por su intervención el negocio se celebre o por la actuación de otro corredor por el otro comitente. ¿Qué quiere decir? Que si un corredor empieza a intermediar en el medio de un negocio y aparece otro corredor, porque la otra parte también solicitó, contrató a un corredor para generar el negocio, y este corredor, este segundo corredor concluye el negocio, también se va a entender concluido el contrato. Y después lo vamos a ver bien más adelante, pero en este caso, cuando interviene un corredor y posteriormente interviene otro corredor, igual el primer corredor va a tener derecho a cobrar la comisión, más allá de que haya aparecido un segundo corredor. Se va a tener como concluido igual el contrato de corretaje entre las partes, ¿sí? Después lo explico más extenso cuando lleguemos a esa parte, pero más o menos para que les quede claro un poco este artículo. Bien. Obligaciones del corredor. Las obligaciones del corredor se encuentran, esta es la diapositiva número 7, se encuentran regulados en el artículo 1347. Este artículo enumera las obligaciones del corredor, pero modifica el listado y suprime muchos incisos que el artículo 36, del artículo 36 que el nuevo esquema deroga, ¿sí? O sea, la vieja ley enumeraba una serie de obligaciones que hoy en día en este Código Civil y Comercial se suprimieron. Las que quedaron son estas que están enumeradas dentro de la diapositiva. La primera obligación del corredor es asegurarse de la identidad de las personas que intervienen en los negocios en el que media y de su capacidad legal para contratar. También tiene que proponer los negocios en forma exacta, con precisión y claridad. Debe abstenerse de mencionar supuestos inexactos que puedan inducir a error a alguna de las partes. Tiene el deber de comunicar todas las circunstancias que sean de su conocimiento y que de algún modo puedan llegar a influir en la conclusión del negocio. Tiene el deber de confidencialidad, de secreto, de todo lo atinente a la negociación en la que interviene. Solamente debe ceder el secreto profesional ante un requerimiento judicial o de una autoridad pública competente. Tiene el deber de asistir en las operaciones hechas con su intervención, a la firma de los instrumentos conclusivos y a la entrega de los objetos o valores si alguna de la parte lo requiere, y tiene el deber de conservar o de guardar muestras de los productos que estén en el negocio, que se estén negociando, mientras pueda llegar a subsistir la posibilidad de que exista una controversia con respecto a la calidad de lo entregado. Ahora, estas obligaciones que yo expresé que el artículo 1347 no menciona, las cuales se advierte que se eliminaron, son la obligación del corredor de llevar los libros de comercio, la obligación de comprobar la existencia de los instrumentos de los que resulte el título invocado por el enajenante, y la más importante, que es la obligación de solicitar a los registros los informes de dominio y de gravámenes. Bien, con respecto a esta obligación que tenía el corredor de efectuar el análisis del título que se iba a vender, por ejemplo, en el caso de un inmueble que vaya a vender, si el corredor no efectuaba un análisis exhaustivo del título sobre los gravámenes y las inhibiciones que tenía el título, esto generaba la responsabilidad de su incumplimiento. Esto se encuentra eliminado de las notas tipificantes de este contrato.
Y esto es de gran importancia por las consecuencias que de ello se puede derivar, ¿no? Ahora, esta eliminación que se hizo de la obligación del corredor contraría totalmente lo que la jurisprudencia siempre ha sido lapidaria en el orden a la responsabilidad que tiene el corredor de verificar los títulos y condiciones de habilidad. La jurisprudencia siempre opinó y siempre fue para el lado de que si el corredor no cumplía con la responsabilidad de verificar con exactitud y claridad los títulos, y eso generaba que el contrato no se pudiera, digamos, que terminara anulándose el negocio. Esto generaba la responsabilidad del corredor en forma solidaria con el vendedor. ¿Bien? Ahora, el Código Civil y Comercial nuevo lo elimina. ¿Bien? Igual se encuentra incorporado de alguna manera, dicen, dentro de el articulado del artículo 1347, ya que, por ejemplo, que expresa que debe proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad, y que además debe asegurarse de la identidad de las personas y de su capacidad legal para contratar. En este caso estás hablando de que, por ejemplo, en el caso de un negocio inmobiliario, que alguien resultare, que de un título resultare ser que el titular de la propiedad es otro, él debería asegurarse de que realmente la persona que está vendiendo es la persona que es. Entonces, por ahí va la responsabilidad del corredor. Bien. Prohibiciones del corredor. El artículo 1348, esto está en la diapositiva número 8, enumera en 2 incisos las prohibiciones del corredor. Esto es una reiteración de lo que contenía la ley 20.266 en los artículos 19 y 36, lo reitera. Bien, si bien este artículo hoy en día se encuentra derogado por el nuevo esquema, esta prohibición se reedita en el nuevo Código Civil y Comercial en forma expresa. El primer inciso niega al corredor la posibilidad de adquirir por sí o por interpósita persona los efectos cuya negociación le ha sido encargada con el objeto de evitar engaños en la buena fe que se le confiere. Bien, la jurisprudencia desde antaño siempre sostuvo la improcedencia de que el corredor adquiera para sí los bienes que son objeto del negocio. En estos casos, corresponde declarar la nulidad del contrato por el cual el corredor adquirió para sí, en violación de esta prohibición, las cosas, ¿sí? Y el segundo inciso de la norma impide al corredor tener participación o interés en la negociación o en los bienes comprendidos en ella. El fundamento de este inciso es mantener la imparcialidad del corredor en su actuación como intermediario, que sería afectada si pudiese adquirir los bienes o tuviese algún interés en los bienes del negocio. En este caso, la doctrina ha señalado que el desempeño de su propia función le permite interiorizarse de un montón de conocimientos que van a surgir de los contratos en los que interviene, que si no estaría interviniendo en esos contratos, no sabría, digamos, de los detalles del negocio. Entonces, de esta manera, tiene un beneficio, bien, y puede generar un verdadero monopolio, sometiendo al comercio a las maniobras de sus operaciones. Este es el caso que, por ejemplo, un corredor, que digamos que tenga una inmobiliaria y que sepa de los detalles de los loteos o de inmuebles que están a la venta, al tener ese conocimiento puede acceder con mayor facilidad a la compra de estos inmuebles
y después, digamos, y lo saque de esa manera de la posibilidad de que se vendan a otras personas generando un monopolio en su nombre, a su nombre, ¿sí? Bien, y la jurisprudencia señaló que si un corredor actúa como mandatario, no puede interponerse que su actuación como tal sea en ejercicio de su actividad habitual. Bien, como es su actividad habitual, no debe presumirse que el corredor infringe la ley y realiza actos legalmente prohibidos. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No, profe. Bueno, estas prohibiciones del corredor son para garantizar la seguridad jurídica del ejercicio de la profesión, ¿sí? Perdón, ahí tengo una chica para admitir. Ahí está. Bien, el artículo 1349 regula la garantía y la representación. Este artículo reitera las facultades que el artículo 34 de la ley 25.018 otorgaba al corredor en el ejercicio profesional. Este artículo, en el inciso A, admite que el corredor pueda otorgar garantía por obligaciones de una o de ambas partes en la negociación en la que actúen. Y en este caso, el Código Civil y Comercial amplía las facultades que tenía el corredor en la anterior ley, en la ley 25.018, ya que en esa ley solo admitía la garantía a una de las partes, mientras que con este Código Civil admite que pueda otorgar garantía a ambas partes del negocio, ¿sí? Y en la misma línea, el inciso B otorga potestad al corredor para recibir el encargo de representarla en la ejecución del negocio. Y en este sentido, Esper señala que según la definición, si vamos a la definición dice que se trata de un contrato de corretaje cuando es sin representación, cuando hay ausencia de representación del corredor respecto a los interesados del negocio que está mediando. Por eso, para Esper, acá se contradice con la autorización que con la autorización que este artículo le concede, ¿bien? En este caso, está permitiendo que el corredor represente a una de las partes en la ejecución del negocio. ¿Qué está haciendo? Contaminando el carácter imparcial y equidistante que debe mantener el corredor respecto a las partes. ¿Bien? Este artículo es muy contradictorio, no debería, este inciso no debería de ser porque contamina, digamos, el contrato de corretaje. Bien, el artículo 1350 establece que el derecho del corredor a percibir una comisión por las tareas desarrolladas en la negociación. ¿Sí? En principio, la comisión va a ser pactada, ¿sí? Para que sea en principio, en realidad, para que el corredor tenga derecho a cobrar una comisión, la operación tiene que estar concluida, como dijimos en un principio. Ahora, si la operación está concluida, la comisión se paga, la comisión que es pactada. En el caso de que no se estipuló cuál va a ser la comisión, el corredor va a tener derecho a cobrar la comisión de la de uso en el lugar de celebración del contrato de corretaje o en su defecto a la del lugar en la que principalmente realiza su actividad. Y si no hay ninguna de ellas, tiene que ser fijada por el juez. ¿Bien? Pero como dijimos, para que sea exigible la comisión, la operación tiene que estar concluida y el corredor tiene que estar matriculado, ya que en el caso de que no se encuentre matriculado, no va a tener posibilidad de reclamar ningún tipo de retribución. Entonces, para que la operación esté concluida, y repitiendo, se exigen dos requisitos: que el contrato
mediado se celebre y que esa celebración haya sido en virtud de la actividad de él, ¿bien? O sea, que el corredor haya intervenido en esa celebración, porque si, por ejemplo, a mí, corredor, me dicen, ayúdame a encontrar un comprador para el inmueble que quiero vender, pero esa persona celebra el contrato con alguien más que no pasó por mí, el contrato está celebrado, pero yo no tuve intervención. Entonces no fue en virtud de la actividad que yo desplegué. En ese caso no voy a tener derecho a la comisión. Salvo que se haya contratado a un tercer corredor y que lo vamos a ver. Pero yo me refiero en el caso, como les explicaba hoy, que ustedes ven un cartel de alquiler de un departamento y dicen, yo conozco al dueño, voy a ir a hablar con el dueño en vez de ir a la inmobiliaria a ver si puedo zafar de pagar la comisión. Bien, en esos casos el negocio se concluyó, porque ustedes fueron y alquilaron directamente con el dueño, pero el corredor no tuvo nada que ver en ese negocio. ¿Me siguen? ¿Alguna duda? Profesora, cuando habla de garantía, o sea, en lo anterior, disculpe, Sí. volviendo a lo anterior, cuando habla de garantía de la obligación de una o de ambas partes, ¿a qué se refiere garantía? O sea, como que tiene que garantizar que el negocio se va a cumplir, o ¿a qué tipo de garantía Claro, se refiere? exacto. A eso se refiere. Que otorgue garantía, o sea, que dé garantías de que el negocio se va a cumplir. Sí, sí. Ah, bueno, gracias. Es decir, por ejemplo, que vos querés concretar un alquiler con una persona, digamos, otorga garantía por las obligaciones de una o de ambas partes. Es decir, si yo estoy obligada a pagarte el precio del alquiler y la otra persona no cumple, o el precio de la venta del inmueble en un plazo y la otra no cumple, vos podés otorgar garantía por esa obligación que tiene que cumplir la otra parte. ¿Cuándo lo va a hacer el corredor? A riesgo suyo, cuando sabe que la otra parte lo va a cumplir. Bien, ahora vamos a ver al final igual esto de los riesgos de los gastos, me refiero, y acá también entra en juego la garantía. Bien. Intervención de uno o de varios corredores. Y acá esto es lo que venía mencionando desde un principio. En el caso de que intervenga un solo corredor, ¿el corredor tiene derecho a percibir la comisión? Perdón. Por las tareas que realizó, ¿bien? En el caso que intervenga un solo corredor, todas las partes le van a deber la comisión, salvo, excepto pacto en contrario, o protesta de una de las partes, como lo dije en el artículo 1346, ¿bien? Entonces, cuando hay un solo corredor que interviene en la negociación, ambas partes del negocio le van a deber el pago de una comisión. ¿Qué sucede en la actualidad? ¿Qué sucede en la realidad? Porque esto es la ley. ¿Qué sucede en la realidad? Por ejemplo, cuando se firma un contrato con una inmobiliaria, en muchos casos la comisión te la cobran entera a vos, a la persona que está comprando o que está alquilando, pero tendría que ser 50%, ¿no? 50% cada una de las partes, ¿bien? Pero en la realidad pasa muchísimo, es que la comisión se la cobran entera, por ejemplo, aquel que está celebrando un contrato de alquiler, y con esa comisión entera que le paga, digamos, el inquilino, se la pagan digamos, al corredor, en vez de salir del bolsillo del que lo contrata, ¿bien? Entonces, como dijimos, todas las partes le deben pagar la comisión, excepto pacto en contrario o protesta de una de las partes, que esto es cuando una de las partes, en forma expresa y contemporánea con el inicio de la actuación, haya hecho una protesta oportuna de que no acepta la intervención del corredor en el negocio, ¿sí? En estos casos,
no va a deber comisión esta parte, ¿bien? Y este artículo lo que deja a salvo es la autonomía de la voluntad de las partes, ya que si hay pacto en contrario, en el contrato de corretaje, una de las partes no va a tener que pagar la comisión, ¿sí? Y cuando interviene más de un corredor, cada uno de ellos va a tener solamente el derecho de cobrar la comisión respecto de su comitente, es decir, respecto de la persona que le encargó el negocio. Bien, esta norma incorpora una novedad que sienta el principio de ausencia de solidaridad entre las partes, por lo que el corredor tiene que, para obtener la comisión de cada una de las partes contratantes, tiene que accionar con cada uno y no puede accionar contra uno por el todo de la obligación, ¿sí? Esto es una nota importante. Bien. Perdón, ¿podría repetir esa última parte? Se me dio confusión un poco. Bien, cuando exista más de un corredor en el contrato, es decir, cuando hayan actuado más de un corredor, ustedes seguramente hayan visto, por ejemplo, yo siempre voy al ejemplo de la inmobiliaria porque la verdad es que es el ejemplo más patente, pero ustedes, por ejemplo, han visto que hay casas que están en venta que tienen más de un cartel de que se vende, ¿no? Tienen dos inmobiliarias, tienen puesto el cartel en la misma casa. En ese caso hay dos corredores tratando de vender la misma casa. O puede darse el caso de que, por ejemplo, yo quiero comprar una casa y contrato un corredor para que me la consiga. Y el vendedor de una determinada casa contrata a un corredor para que la venda. En este caso, cuando nos unimos en el negocio, van a haber dos corredores, el corredor mío y el corredor de la casa que está en venta. ¿Bien? Cuando Sí. hay más de un corredor, y sean por distinto comitente, es decir, porque distinta persona les encargó la venta o sea, porque distinta persona les encargó la intermediación en el negocio, cada corredor va a tener derecho solamente a cobrar la comisión de su comitente. Es decir, si el negocio se celebra, mi corredor me va a reclamar a mí y el corredor de la persona que vendía la casa le va a reclamar al que vendió la casa, ¿sí? El pago de la comisión. En ese caso no es que cada corredor puede percibir comisión de ambas partes del negocio, ¿sí? Eso sin importar lo que diga el contrato de corretaje, que hayan pactado con el comitente, el vendedor, que todo se le iba a cobrar al comprador. Eso no importaría en este caso. No, claro, no. En realidad, excepto, porque vos lo decís, porque todas las partes le deben comisión, excepto pacto en contrario. Claro, digo el caso que el vendedor, en este caso comitente de su corredor, hayan pactado en ese contrato que toda la comisión la iba a pagar el comprador. Y el comprador, como tenía su propio corredor, cada uno le tiene que pagar el suyo sin importar lo que haya dicho esa cláusula del contrato de corretaje. Claro, sí, en realidad lo que podés pactar es que lo vas a pagar todo el contrato vos, o sea, lo que podés pactar es, el pacto en contrario es que todo el contrato lo va a pagar, toda la comisión la va a pagar el comitente, no se puede pactar, digamos, al revés. Está bien, sí, entiendo. Por eso es, cuando vos decís salvo pacto en contrario, o que exista protesta de una de las partes, ¿bien? El pacto en contrario es la comisión la pago yo, que soy el que te contrata. Sí. Eso entendí, sí. Ahí Sí. No me queda claro igualmente lo de la protesta, porque si bien tiene que ser cuando empieza la actuación del corredor,
¿a quién se lo tiene que protestar? Al ponerle en el caso este de la inmobiliaria, ¿a la persona que va a ser tu locatario o a quién? Eso es lo que no me queda claro bien. ¿Cómo? No entiendo la pregunta. Que la parte de la protesta no me queda bien clara, o sea, tiene que ser al principio de la actuación del corredor, pero ¿a quién se lo tengo que protestar? Sí, es que En en este realidad caso? eso depende porque las partes pueden, o sea, las partes más allá de que hay, o sea, dos partes, también se dan los casos de que, por ejemplo, una casa que esté a la venta tenga más de un dueño. Entonces, una parte quiere, o uno de los dueños quiere contratar un corredor para generar el negocio y el otro no. Entonces, si el otro deja protesta, no va a deber el pago de la comisión. Ah, buenísimo, me quedó más claro, gracias. Bien, bien. Bueno, perdón, nos habíamos ido, ya habíamos pasado, perdón, estábamos en intervención de uno o varios corredores. Obligación de pagar la comisión. Vamos al siguiente punto. Diapositiva número 2. Bien. Cuando el contrato está concluido, hay obligación de pagar la comisión. La comisión se debe, según el artículo 1352, este regula distintos supuestos en los que se debe pagar la comisión al corredor por las labores de la ejecución. Bien, como decía antes, la intervención del corredor es eficaz en la medida en que el negocio en cuestión se concrete, ¿sí? En el caso de que el negocio no se concrete, es difícil encontrar cuál es la causa de la retribución, ¿bien? Salvo circunstancias particulares. Entonces, este artículo, en 3 incisos, estipula que, en primer inciso, el inciso A, el contrato, o sea, la comisión se va a deber cuando el contrato está sometido a condición resolutoria y esta condición no se cumpla. En este caso va a quedar celebrado el contrato en forma irrevocable. Esta previsión no estaba regulada en la normativa anterior, ¿sí? Por otro lado, el inciso 2 expresa que se debe comisión cuando el contrato no se cumpla o se resuelva o se rescinda o medie distracto, en esos casos que aparecen circunstancias contractuales que impiden la concreción del contrato por hechos en los cuales no puede reputarse negligencia o incumplimiento del corredor, en esos casos tiene derecho a cobrar la comisión, ¿bien? Protege al corredor a fin de que pueda perseguir la retribución en el caso de que, a pesar de que eficazmente realizó su labor, acercó a las partes y generó el negocio, el contrato no llegue a su fin, ¿sí? En estos casos también va a tener se va a existir la obligación de pagar la comisión y va a tener el derecho el corredor a cobrarla. Y el otro caso, que es el inciso C, establece el corredor, en el caso de que el corredor no concluya el contrato debido a que el comitente se lo encargó a un tercero o lo concluye en condiciones sustancialmente similares. Este punto trata de proteger y de evitar que el comitente pretenda liberarse de la actuación del corredor y de su pago contratando a un tercero o que se valga de sus propias tareas para lograr la finalidad perseguida por el contrato. ¿Bien? Esto es el caso, como decía en un principio, también está estipulado en el artículo 1346, que decía que se iba a considerar que el contrato esté concluido cuando sea por la intervención propia o cuando intervenga un segundo corredor que concluya el contrato, ¿sí? En estos casos, por ejemplo, es el caso en el que uno, por ahí se da en la realidad,
Uno va a una inmobiliaria, se acerca, se da cuenta de que hay un inmueble que lo vende una persona que es conocida, entonces fue, le mostraron la casa, preguntó el precio, las condiciones, y después se fue de la inmobiliaria, no concluyó el negocio, y se fue por otro lado, y hizo contacto con el dueño del inmueble, y contrató, terminó, concluyó el negocio, ¿no? Eso es el caso de que cuando dice o lo concluye por sí en condiciones sustancialmente similares. Para el caso de proteger al corredor y que pueda cobrar la comisión que le es debida, ¿sí? ¿Alguna duda? O sea, profe, a ver si entendí, Sí. que el contrato se concluye si tanto el corredor como la persona a la cual le va a vender, por ejemplo, un inmueble, el corredor logra vincular a las partes. Pero si después no se cumple por cualquier motivo, por X motivo, el corredor igualmente tiene el derecho a recibir su comisión. ¿Eso sería o entendí mal? Me estás hablando del punto B, en el caso de que acerque a las partes y el contrato no se cumpla o no se resuelva. O se resuelva, Exactamente, perdón. exactamente. Claro, sí, sí, tiene derecho a cobrar la comisión. No entiendo cuál es la pregunta, o me estás... Claro, no, quería saber si lo había entendido. O sea, que por más de que el contrato, o sea, si el contrato se considera concluido cuando vincula las partes, no necesariamente cuando el contrato se cumple. No necesariamente cuando, por ejemplo, se realiza la venta del inmueble. No, cuando el contrato no se cumpla, es decir, no, el contrato se celebró, pero no se cumplió. Es decir, Claro, ahí vos está. podés celebrar un contrato, por ejemplo, de compraventa de un inmueble, y resulta que fuiste, realizaste firmaste el boleto de compraventa, pagaste el precio, y bueno, después el contrato no se terminó de cumplir, o una parte no terminó de pagar, o la otra parte no escrituró, o por X motivo no terminó de cumplirse el contrato que se firmó. ¿Bien? O firmaron que iban, una parte se obligaba a entregar una cosa, la otra a comprarla, cualquier tipo de contrato, pero que se firma y al final no se cumple con las condiciones pactadas en el contrato. Ese sería el caso en el que el contrato no se cumpla. O que el contrato se resuelva o se rescinda por algún incumplimiento de alguna de las partes. Bien, en esos casos va a proteger al corredor, porque el corredor fue, intermedió, logró que el negocio se celebró el negocio y después no se cumplió. Perfecto, Bien, perfecto, profe, ahí entendí. Perfecto. bien. ¿Alguna otra duda? No, no, no. Bien. El artículo 1353 establece cuándo no se va a pagar la comisión. Bien. Este artículo va a sancionar al corredor con la ausencia del pago de la comisión cuando el contrato esté sometido a una condición suspensiva y esta condición no se cumpla, como cuando el objeto del contrato sea ilícito por incapacidad o por falta de representación de cualquiera de las partes o por circunstancias conocidas por el corredor. Bien, en el caso de que el contrato esté sometido a condición suspensiva y esta no se cumple, como no se produjo el hecho futuro e incierto, no se habilita el pago de la comisión. Se va a habilitar el pago de la comisión cuando ese hecho futuro e incierto acaezca, ¿no? Pase. Entonces, en esos casos no va a tener derecho hasta tanto no suceda esa condición suspensiva. Y con el inciso B, si el contrato se anula porque es ilícito o porque hay incapacidad o falta de representación de alguna de las partes, o haya una circunstancia que haya sido conocida por el corredor, este es el caso de la mala fe del corredor, que tuvo en cuenta una circunstancia en el negocio y no lo dijo, en estos casos tampoco va a tener derecho a percibir la comisión. ¿Sí?
¿Alguna duda? Bien, todos estos supuestos, o sea, estos dos supuestos, tienen el objeto de evitar que el negocio se lleve a cabo en perjuicio de alguna de las partes que intervienen en la contratación, ¿sí? En la filmina 14 están los gastos, que están regulados en el artículo 1354, y en este punto de los gastos, el nuevo Código Civil y Comercial invierte la regla que se establecía originariamente en el artículo 37 de la Ley 25.028. ¿Bien? Este artículo establece que el corredor no tiene derecho a reembolso de gastos, salvo pacto en contrario. ¿Bien? Originariamente esto era un derecho del corredor. Tenía derecho a ser reembolsado de los gastos. Por los gastos que realizó para generar la mediación y concretar el negocio. Hoy la carga está invertida y solamente se van a reembolsar los gastos si fueron pactados en el contrato. ¿Bien? Este artículo impide aún el reintegro de los gastos en los supuestos en los que la operación encomendada no se concrete, ¿sí? Por ende, va a ser solo a exclusivo riesgo del corredor la inversión que va a efectuar para que se concrete esta operación, salvo que se haya pactado lo contrario. Va a quedar sujeto a la voluntad de las partes, al principio de autonomía de la voluntad. Bien, si no se pacta en forma expresa, no van a ser debidos. Y por último, el artículo 1355 establece que las reglas de este capítulo no obstan a la aplicación de las disposiciones de leyes y reglamentos especiales. ¿Y esto por qué? Porque esto es una consecuencia lógica de la dispersión normativa que existe en materia de corretaje. Como dije al principio, y para repasar, confluye en la regulación del contrato de corretaje la norma del derecho de fondo, que es el Código Civil y Comercial, de los artículos 1345 al 1355, la Ley Nacional 20.266, con las modificaciones introducidas por la Ley 25.028, y también las normas específicas locales de cada provincia, ¿sí? ¿Alguna duda respecto al contrato de corretaje? Por ahora no, quizás cuando lo esté estudiando alguna. Bueno, no hay problema, ustedes me pueden escribir cuando quieran, me preguntan. Pasamos entonces al contrato de consignación. Denme unos minutos que voy a abrir el otro Power. Bien. Contrato de consignación. Bien, como ya sabemos, el Código Civil y Comercial tendió a querer unificar lo sustancial del derecho privado civil y del derecho comercial, ¿bien? Englobando en un solo cuerpo todas las disposiciones que antes se regulaban en forma separada en el Código Civil y en el Código Comercial. Por ende, este Código Civil va a fusionar y a condensar en un solo cuerpo legal disposiciones que antes reunían dos códigos en materia del contrato de... Perdón, que hay alguien que está ingresando a la reunión. En el contrato de consignación, ¿sí? En el viejo ordenamiento, según bien saben, que existían numerosos contratos que estaban regulados en forma doble en el Código Civil y en el Código Comercial, en forma simultánea. Esta unificación que generó el código va a eliminar esta dual calificación y a partir de la entrada en vigencia de este código se va a regular los actos en general y los contratos en particular
que se van a reconocer como puros, sin el aditamiento de si son civiles o si son comerciales, ¿bien? Que antes adornaba a muchos de los contratos. En el caso del contrato de consignación, se consideraba un contrato netamente mercantil, ¿sí? Este contrato antes se regulaba en 50 artículos dentro del Código Comercial, y en el nuevo Código Civil se regula en escuetos 9 artículos, ¿sí? Está regulado en el libro tercero, título cuarto, capítulo 9, del artículo 1335 al artículo 1344. ¿Bien? Antes de la sanción del nuevo código, estaba regulado en el Código Comercial, pero bajo el nombre de contrato de comisión. ¿Sí? El rasgo característico que tiene este contrato es que es un mandato sin representación para vender cosas muebles. Vamos a tener dos partes, por un lado al consignante y por el otro lado al consignatario, ¿sí? Como ya dije, es una figura netamente mercantil, es una especie de mandato comercial. ¿En qué se diferencia del mandato? En la ausencia de representación y en que se va a limitar el objeto del contrato solamente a la venta de cosas muebles, ¿sí? La definición está en el artículo 1335. Este artículo dispone que va a haber contrato de consignación cuando el mandato es sin representación para la venta de cosas muebles. El mandato, por su parte, es el contrato por el cual una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de la otra. Bien, para que tengan en cuenta la definición de mandato, pero yo creo que ustedes ya lo vieron en la clase anterior con Leandro. La definición, el artículo 1335 también expresa que se aplican supletoriamente las disposiciones del capítulo 8 de este título, que son las disposiciones del mandato, ¿sí? Por eso, de esta manera, con esta definición, se refuerza aún más la idea de que la consignación es una especie de mandato, pero está limitada a determinados actos, ¿sí? De esta definición se desprende que la consignación es un contrato por el cual una de las partes, denominada consignante, va a encargar a la otra, llamada consignatario, la realización de un acto jurídico en interés de aquel. ¿Bien? El consignatario no representa al consignante, es decir, que su relación con los terceros va a actuar en nombre propio y va a declarar su voluntad por sí y va a quedar directamente obligado frente al tercero, ¿sí? El viejo código establecía que había contrato de comisión o de consignación, ¿bien? Hablaba de este contrato con dos nombres, consignación o comisión. Hoy en día, el Código Civil y Comercial clarificó este concepto, lo hizo más preciso y más simple y optó por la definición, la denominación de consignación en lugar de comisión. Bien, esta era una postura igual que existía en el Código de Comercio, más allá de que estaban los dos nombres, se hablaba mucho más de consignación. La jurisprudencia ha recogido en diversos fallos el concepto de contrato de comisión, en vez del concepto de contrato de consignación, perdón. Es más, en algunos casos diferenció al contrato de comisión del contrato de consignación, pero sin embargo, el Código Civil y Comercial, cuando hablamos del contrato de consignación, estamos hablando exactamente del mismo contrato, ¿sí? Para que ustedes no se confundan, si escuchan hablar o leen en los libros contrato de comisión, estamos hablando del contrato de consignación, es el mismo contrato. La doctrina también sostenía que para que exista contrato de comisión o de consignación, se requería que el mandatario o comisionista actúe en nombre propio, que tenga por objeto actos de comercio y que tales actos, uno o varios, sean individualmente determinados, ¿sí? También la doctrina hablaba
tanto de contrato de comisión como de contrato de consignación. Hoy en día en el Código Civil y Comercial hablamos de consignación, y es un contrato por el cual una parte, denominada consignante, le va a encargar a otra, consignatario, la realización de un acto jurídico en interés de aquel. El consignatario no representa al consignante, como ya dije, en su relación con terceros, sino que actúa a nombre propio, siendo él directamente obligado frente al tercero. ¿Sí? Este contrato de consignación está en principio limitado solamente en principio a cosas muebles. Este código elimina los vocablos que existían en el código comercial anterior, que hablaba sobre efectos y géneros, que utilizaba el viejo código. Por lo tanto, hoy en día solamente se aplica a cosas muebles, que son aquellas que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza externa. ¿Qué hace esta nueva definición? Va a dejar afuera ciertas figuras que antes se abarcaban dentro de este contrato, como era, por ejemplo, la contratación de seguros, la gestión de cobranzas. Ahora solamente es la venta de cosas muebles, ¿sí? Bien. Los caracteres de este contrato. Los caracteres de este contrato, el contrato se considera que es bilateral, que es a título oneroso, que es no formal, nominado, conmutativo y de tracto sucesivo, ¿sí? Va a ser bilateral porque las partes se obligan recíprocamente la una a la otra. Es a título oneroso porque las ventajas que procura una de las partes le son concedidas en virtud de una prestación que se obliga a hacer la otra, ¿sí? Es conmutativo porque las ventajas y pérdidas son conocidas y ciertas para ambas partes al momento en que se celebra el contrato. No tiene una solemnidad determinada para su celebración, está regulado en el código, y es de tracto sucesivo porque el contrato supone un lapso de duración necesario para que el consignatario ejecute el negocio encomendado, ¿sí? Y, como ya dije anteriormente, la derogación del Código de Comercio generó la eliminación de la clasificación de contratos civiles y comerciales, por lo tanto, pierde el histórico carácter comercial que tenía este contrato, ¿sí? La consignación, en el artículo 1336, se establece la indivisibilidad que tiene la consignación. Aceptada en una parte se va a considerar aceptada en el todo y va a durar mientras el negocio no esté completamente concluido. ¿Bien? Esto significa que la comisión, aunque sea compleja y no constituya varias comisiones separadas, se la tiene que cumplir como un conjunto en sus detalles y condiciones. ¿Bien? Y el efecto de este contrato es que el consignatario va a quedar en forma directa obligado hacia las personas con quienes contrata, sin que éstas tengan acción contra el consignante, ni éste contra aquellas. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Obligaciones del consignatario. Bueno, la larga regulación que tenía el contrato de consignación en el Código de Comercio, que, como ya dije, estaba regulado en 50 artículos, incluía una serie extensa de obligaciones a cargo del consignatario. ¿Bien? El nuevo ordenamiento, que simplifica y reduce el articulado en 9 artículos, también achica, digamos, y regula solamente en 4 artículos las obligaciones que tiene el consignatario. ¿Bien? Estas obligaciones son
La primera surge del artículo 1338, que es la obligación de cumplir el encargo de acuerdo a las instrucciones recibidas por el consignante, ¿sí? En este caso, el consignatario tiene que realizar el negocio de acuerdo a las instrucciones recibidas. A falta de instrucciones o indicaciones de cómo debe ser desempeñado el negocio, el comisionista tiene que tener en cuenta cuál es la naturaleza del negocio encomendado y también actuar según el cuidado que pondría a sus propios negocios, ¿sí? O en su caso, dice el artículo, actuar según lo exigido por las reglas de su profesión o por los usos del lugar de ejecución, ¿sí? En el caso de que se aparte de las instrucciones recibidas, el consignatario va a responder siempre al consignante por los daños que ocasione, bien, conforme a las reglas de las disposiciones de la responsabilidad civil. El segundo artículo, la segunda obligación, perdón, está regulada en el artículo 1339, que es la obligación de no otorgar plazos mayores a los usos de plaza. El consignatario está autorizado a conceder al tercero los plazos usuales del pago en la plaza donde se esté ejecutando la gestión. Si no los observa o no respeta las instrucciones que le dio previamente el consignante, que el consignante le dijo que no otorgue plazos mayores a, por ejemplo, 30 días, en estos casos va a estar el consignatario directamente obligado al pago del precio o de su saldo en el momento que hubiese correspondido. ¿Esto qué quiere decir? Si el consignatario le dice, estos bienes los podés vender como mucho otorgando plazo para pagar el precio en 30 días y el consignatario otorga al comprador un plazo de 2 meses, como no cumplió con esta instrucción, tiene que pagar en el plazo estipulado, que son los 30 días, que era el plazo que le dio como instrucción el consignante, ¿sí? O el saldo en el caso de que hubiese pagado una parte y lo hubiese pagado en cuotas y le restara pagar una parte. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. La tercera obligación, que está en el artículo 1340, establece que el consignatario va a ser responsable ante el consignante por el crédito otorgado a terceros sin la diligencia exigida por las circunstancias. En este caso, el consignatario está habilitado a otorgar el crédito a los compradores, siempre y cuando esta modalidad no haya sido prohibida por el consignante. Bien, en el caso que haya sido prohibida por el consignante, tiene que responder civilmente. El otorgamiento del crédito, a su vez, va a requerir la diligencia del consignatario, quien va a tener que considerar las circunstancias de tiempo, lugar y modo, y en el caso de que no cumpla, tiene que cumplir, ser responsable, digamos, por esta persona a la que le otorgó el crédito sin la debida diligencia exigida, ¿sí? Y la última obligación se encuentra regulada en el artículo 1341, que establece la prohibición de comprar o de vender para sí la cosa objeto de la venta. Esta prohibición, el viejo código, traía una disposición similar, que se desprendía que el comisionista no podía vender al consignante las cosas que tuviese en su poder, ni adquirir efectos cuya venta se le había encomendado, pero el viejo código decía, salvo consentimiento expreso. ¿Bien? Y acá esta excepción no surge en el Código Civil y Comercial nuevo.
Este artículo va a consagrar la prohibición para evitar conflictos de intereses entre el consignatario y el consignante. Por eso el consignatario no puede comprar una cosa mueble que el consignante le encarga vender, ni tampoco vender cosas suyas al consignante cuando le encarga adquirir una cierta cosa. Bien, pero al no existir esta salvedad que expresó el viejo Código Civil y Comercial, acá por ahí no se entiende muy bien, o sea, debería haber estado, digamos, esta salvedad, ya que no se entiende muy bien cuál sería acá, digamos, el perjuicio, bien, el conflicto de intereses, porque en el caso, por ejemplo, que el consignatario compre bienes del consignante y el consignante sepa que los quiere comprar, o al revés, no se entendería bien cuál sería el perjuicio. Si acá, salvo autorización expresa del comitente, puede adquirir lo que él ordenó vender, o puede venderle la cosa suya, o sea, en este caso, si el consignante aceptara, o sea, si el salvo en contrario, que es que el consignante acepte que adquiera esos bienes o que venda esos bienes para sí, no habría un conflicto de intereses entre las partes que se busca proteger con este artículo. Y al mismo tiempo, como son intereses privados, no se encuentra involucrado el orden público dentro de este contrato. Entonces no hay ningún obstáculo jurídico válido por la cual se podría evitar o impedir la realización de estos actos entre el consignante y el consignatario si estuviesen los dos de acuerdo. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y a su vez, además de estas 4 obligaciones que establece el Código Civil y Comercial, desde el artículo 1338 al artículo 1341, debemos tener en cuenta que también se le aplican al contrato de consignación, a las obligaciones del consignatario, las obligaciones que están previstas en la regulación de mandato. Bien, como dijimos que se aplican las normas del capítulo 8, todas las obligaciones que están previstas en la regulación del mandato, y siendo esto una especie de mandato, también se van a aplicar particularmente las que surgen del artículo 1324 del Código Civil y Comercial, y también se van a aplicar lo que corresponda de las obligaciones y deberes establecidos para el representante en la representación voluntaria, que también resultan aplicables al contrato de consignación. Y esto es porque las reglas de la representación también se aplican al contrato de mandato. Entonces, al aplicarse al contrato de mandato, indirectamente también se aplican al contrato de consignación. ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. Bien, como ya más o menos surge de las obligaciones del consignatario, si el consignatario no cumple con sus obligaciones, en todos los casos va a ser responsable civilmente por el incumplimiento del contrato, bien, o de las obligaciones que tiene que llevar a cabo, ¿sí? Estas son si se aparta de las instrucciones del consignante, o si otorga plazos contra las instrucciones o los usos, o si concede un crédito sin la debida diligencia, o compra o vende para sí algo que es objeto del contrato. En esos casos va a tener responsabilidad civil por los daños ocasionados. Retribución del consignatario. La retribución del consignatario está estipulada en el artículo 1342 y 1343. Al regular la retribución del consignatario, el nuevo Código Civil y Comercial
lo hace en los mismos términos que lo hacía el Código Comercial derogado, ¿sí? El comisionista tiene derecho a una retribución por el encargo encomendado y a falta de pacto se debe la que surja de los usos del lugar de cumplimiento de la consignación, ¿sí? De esto surge dos consecuencias claras. El consignatario tiene derecho a una retribución, aun cuando nada se hubiese estipulado al respecto, ¿sí? Y la segunda cuestión es que si se hubiese acordado cuál es la retribución, es la pactada, pero si nada se hubiese convenido, el honorario debido es el que surge de los usos negociales del lugar de cumplimiento de la comisión, ¿sí? Bien, el Código Civil y Comercial eliminó y no reprodujo el viejo artículo 275 del Código Comercial, que precisaba algunas pautas para fijar la retribución. Esto es, más que nada en los casos de fallecimiento o de separación del consignatario, en el viejo Código Civil se establecía que se debía la comisión en la proporción a lo hecho, y en el supuesto de revocación sin causa se debía no menos de la mitad de la comisión pactada o de la que surja de los usos, ¿sí? Estas hipótesis, que no fueron reproducidas en el nuevo código, quedan reguladas igual, en forma indirecta, de las pautas que se establecen para fijar la retribución del mandatario, ¿bien? Por lo tanto, también del consignatario. Es decir, que en este caso también nos remitimos a las disposiciones del contrato de mandato, ¿sí? En el artículo 1343 se regula la retribución extraordinaria, que quiere decir que cuando además de la retribución ordinaria el consignatario convino otra llamada de garantía, van a correr por su cuenta los riesgos de cobranza y va a quedar directamente obligado a pagar al consignante el precio en los plazos convenidos. Esta comisión se le debe al consignatario solamente si se pacta, ¿sí? Esta llamada comisión de garantía, también se encontraba prevista en la legislación anterior. Cuando el consignatario conviene no solo el pago de la retribución ordinaria, sino de esta llamada de garantía, va a correr el riesgo de la cobranza y va a quedar directamente obligado a cancelarle el precio de las cosas vendidas en los plazos acordados. ¿Bien? Se va a hacer cargo y va a asumir los riesgos de cobranza. Tiene el derecho a cobrar, a que se le abone también esta retribución adicional. En el caso de falta de acuerdo, el anterior, el extinto Código Comercial, tenía un segundo párrafo en el artículo 256 que establecía reglas aplicables al caso de la falta de acuerdo respecto a la cantidad que se debía, digamos, tener por la comisión extraordinaria. Pero este código no lo reproduce exactamente, ¿bien? Por lo que rige la directiva del artículo 1322 del Código Civil y Comercial, también como en el caso del mandato, que va a prever que si hay falta de acuerdo sobre la retribución, se deben establecer las disposiciones legales o reglamentarias aplicables, y si no, los usos o la que fije el juez, bien, todo en ese orden. ¿Alguna duda? Yo le quería hacer una consulta, profesora. Sí. Si bien en el contrato de corretaje teníamos como ejemplo lo que hacían los agentes inmobiliarios. Sí. Cuando hablamos de consignación, yo he escuchado, dígame si me equivoco, he escuchado, por ejemplo, la palabra en consignación, cuando, me pongo como ejemplo, tengo un auto para vender y lo dejo en una
de estas personas que venden autos, que no es inmobiliaria, o sea, no, inmobiliaria no, que no es un lugar que vende autos, una concesionaria, sino es simplemente una persona que compra y vende autos, pero que tiene un local puesto. Yo le digo, te dejo mi auto en consignación, vendelo vos. ¿Sería ahí aplicable el contrato de consignación o en qué otros ejemplos se puede? Claro, tal cual, sería exactamente. Sería exactamente lo que usted me dice. O por ejemplo, cuando este contrato se usa mucho en los casos, por ejemplo, de venta de ropa, en los casos de ventas de ropa, que por lo general se venden por temporadas, bien, en los que se dejan, digamos, se dejan las prendas en consignación, y el que lo vende a nombre propio, a nombre suyo, es decir, los mayoristas le entregan a los minoristas productos, bien, y el que lo vende a nombre propio. Esta es la diferencia, o sea, si hablamos del contrato de corretaje, estamos hablando de que contratás a una persona para que medie en una negociación y acerque a las partes. Yo particularmente con el contrato de corretaje, por ejemplo, terminé hace poco con un contrato parecido, le encargué a una inmobiliaria la venta de una casa, entonces es como que se me hizo mucho más fácil. Por eso preguntaba, en el contrato de consignación, ¿se puede aplicar a esto? Yo voy y le dejo a esta persona, que no es concesionaria, pero compra y vende autos. Yo le dejo mi auto para que él lo venda. Ahí se aplica el contrato, ¿cierto? Se aplica, depende del caso. O sea, a lo que me refiero, si usted le deja el auto, pero para que el de la agencia de autos lo venda, digamos, y una a las partes, la una a usted con el comprador, estamos hablando, por ejemplo, de un contrato de corretaje. De corretaje, sí. Pero en este caso, cuando hablamos de contrato de consignación, es en el caso en el que usted le deja el auto a esta persona, pero esta persona la va a vender corriendo el riesgo él, ¿bien? Contra los terceros es él el que lo está vendiendo. Sí, entiendo la diferencia. ¿Bien? Podría ser como en el caso de los bingos y eso, que vas a la distribuidora de gaseosas y pedís cierta cantidad de paquetes y lo que no pagás solo por lo que vendiste y lo que no lo devolvés, ¿verdad? Tal cual. Bien. Acá estamos en el último artículo con respecto a la obligación de pagar el precio. Bien. Que si el consignatario, porque, bien, acá nos estamos acercando un poco. Según lo que vos me estás explicando, o me estás preguntando, es o lo vendo o lo pago. O lo vendo o lo devuelvo, perdón. Claro, así. Tal cual. Sería exactamente esos casos, los distribuidores o mayoristas que, por ejemplo, entregan productos a los minoristas para que estos lo vendan al público, y esto está regulado en el último artículo, que está ahora en la Filmina 14, que es la obligación de pagar el precio. Si el consignatario se obliga a pagar el precio, en caso de no restituir las cosas en un plazo determinado, también se le llama, contrato de estimatorio, se le llamaba también, que está regulado dentro del contrato de consignación. Consignación, dar productos en venta en consignación, significa eso, ¿sí? Que, como ustedes dijeron en los ejemplos, un mayorista me trae Coca-Cola, y si yo las tengo, las vendo a nombre propio y pago un precio por eso, ¿sí? Pero en el caso, perdón, es representación para vender las cosas muebles, es decir, yo no estoy vendiendo las Coca-Colas a nombre de, por ejemplo, la empresa Coca-Cola, la estoy vendiendo a mi nombre, sin representación. Claro, sí, sí. El artículo 1344, como decía,
a ver que lo estoy tratando de buscar, la definición, en el código. Esperen un segundo. 1344. El artículo 1344, que es el último artículo dentro del contrato de consignación, habla sobre la obligación de pagar el precio, ¿bien? Y en estos casos se estipula que si el consignatario se obliga a pagar el precio, en caso de no restituir las cosas en un plazo determinado, el consignante no va a poder disponer de ellas hasta que le sean restituidas. Los acreedores del consignatario no pueden embargar las cosas consignadas mientras no se haya pagado su precio. Este es el caso en el que el consignante entrega una o varias cosas muebles al consignatario, bien, en este caso gaseosas. Quien se obliga a pagar el precio, salvo que restituya las cosas en el término pactado. ¿Esto qué quiere decir? Yo, mayorista, te entrego 500 cajones de gaseosa Coca-Cola, ¿bien? Pero con un plazo. Te entrego 500 cajones en un plazo de 30 días. Si cumplido el plazo de 30 días, no me y al mismo tiempo se estipula un valor estimado, ¿bien? Un valor estimado. Uno dice, bueno, te voy a dejar estos 500 cajones, cada cajón vale 600 pesos, ¿bien? Y te lo voy a dejar en consignación por 30 días. Si al día 30 no me devolvés lo que te haya sobrado de esos cajones de Coca-Cola, me tenés que pagar el precio. ¿Bien? Eso sería. Bien, sí, sí. Si los devolvés dentro del plazo, no me tenés que pagar nada. Pero si los devolvés pasado los 30 días, me tenés que pagar el precio estimado de venta. Y ¿Bien? pasados estos 30 días, ¿quién vendría a ser el propietario? ¿Quién era el consignatario, verdad? Bien. Pasados los 30 días, recién ahí los acreedores van a poder embargar las cosas consignadas. Ah, bien. Pero mientras no se haya pagado el precio, no van a poder embargar las cosas, porque las cosas pueden ser devueltas Está al bien. consignante, ¿bien? Lo mismo pasa con el consignante. Si el consignante te dio 500 cajones de Coca-Cola por 30 días, no puede disponer con anterioridad de esos cajones antes del vencimiento del plazo. Bien, una vez que venza el plazo, puede hacer lo que quiere con las que le sean restituidas. Pero si no, no. Bien. Bueno, con respecto a este artículo, hay una postura en la doctrina que establece que se encierra dentro de la regulación del contrato de consignación al contrato de estimatorio, bien, en nuestro derecho. Que el contrato de estimatorio dicen que es una figura diferente al contrato de consignación y que debió ser regulada de manera separada al contrato de consignación, o por lo menos haberse articulado en forma más amplia, bien, y no tan escueta en este artículo. Que es este caso en el cual se tiene que pagar o se debe pagar un precio estimado al momento de contratar o de restituir esas cosas en el plazo fijado. Bien, estos son los casos en los que el consignatario se obliga a pagar el precio en el caso de no restituir las cosas en el plazo determinado. Bien, esta es la diferencia con... puede no obligarse a pagar el precio en el caso de no restituir las cosas en el plazo determinado. ¿Se entiende? No, no entendí, perdón. Que a lo que me refiero es que este es un contrato, o sea, este es un contrato, o sea, en este artículo se regula el plazo, ¿bien? Este es un contrato de consignación con un precio estimado que se le pone, o sea, puede no existir este plazo final
en el cual o pago el precio o restituyo las cosas. Sí. O sea, el contrato de consignación, en principio, si vamos a la definición, estamos hablando de un mandato sin representación para vender cosas muebles. Es decir, a mí me pagan una retribución por vender cosas muebles sin representación. Sí. Ahora, en el último artículo, dentro del contrato de consignación, se regula la obligación de pagar el precio estimado. ¿Bien? Sí, sí, sí. Lo sigo, lo sigo. Una cosa es, a mí me dan un auto para vender sin representación. ¿Bien? Me dan un auto para vender sin representación y fijamos en el contrato que la retribución por generar, por hacer esa venta, va a ser de, ponele, 20.000 pesos. ¿Bien? A mí me van a dar 20.000 pesos por vender ese auto. Sin plazo. Hablamos que es un contrato de tracto sucesivo que se sucede en el tiempo hasta que se produce la venta de esa cosa mueble que se encomendó a través de un mandato sin representación de vender. ¿Bien? Sí, Por sí. otro lado, tenemos el mismo contrato en el cual el consignatario se va a obligar a pagar el precio en el caso de no restituir las cosas en un plazo determinado. ¿Bien? O sea, yo te doy a vos Coca-Colas para que vendas, pero si en 30 días no las devolves, vos, consignante, aunque no las hayas vendido, me vas a pagar el precio estimado. ¿Bien? ¿Se entiende la diferencia? ¿Y qué era este otro contrato que mencionó recién, timatorio o algo así? No, eso no entendí bien. Este mismo, es decir, algunos, Sí. una parte de la doctrina, antes, en el Código Civil y Comercial hablábamos de, en el Código Comercial hablábamos de contrato de consignación y de contrato de estimatorio, ¿bien? Como dos contratos aparte. El Código Civil y Comercial los regula como si fuesen un solo contrato. Está bien, en los dos casos hablamos de consignación, solo que con distintas pautas. Es una consignación con distinta pauta, es decir, sería una especie de consignación. Bien, el contrato de estimatorio se considera una especie del contrato de consignación. Para algunos, para otros, o sea, para algunos se lo sigue llamando contrato de estimatorio, pero el Código Civil y Comercial no lo reguló bajo el nombre de contrato de estimatorio. Por eso yo lo que decía, que hay parte de la doctrina que considera que está maltratado este contrato, o sea, como que hay un contrato oculto en este artículo. Bien, bajo la denominación obligación de pagar el precio, para parte de la doctrina, encubre y encierra la regulación del contrato de estimatorio que antes, en el derecho comparado y en el viejo Código Comercial, se lo regulaba como contrato de estimatorio. Bien. O sea que dentro del contrato de concesión tenemos lo que podemos encontrar como contrato de comisión y contrato de estimatorio. Tal cual, exactamente. Gracias. Esto es a modo nada más de que sepan que hay parte de la doctrina que lo considera como contrato de estimatorio, ¿sí? Pero esta es la diferencia sustancial entre contrato de consignación en sí y el contrato de consignación en la cual el consignante se obliga a pagar el precio. Es una modalidad del contrato de consignación, según el Código Civil y Comercial nuevo. Bien, perfecto. Ahora sí me quedó claro. ¿Alguna otra duda? No, profe, todo, a mí me quedó bastante claro. Pero una consultita, profe, ¿va a subir la clase de hoy? Sí, sí. Ah, buenísimo. Sí, Muchísimas gracias. Aviso cuando esté subida ya a YouTube. Bueno, muchísimas gracias. Bien, bueno, 1.000.000 de gracias y cualquier consulta, ya saben, me pueden escribir. Perfecto, profe, gracias. Adiós.
Chao. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Chao, profesora.